voz de los protagonistas. En Contextos. Y ya está con nosotros Fernando Todd con su contexto de las empresas familiares. Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí platicando acerca de un tema que nos ocupa y nos preocupa, que son las empresas familiares. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que muchas veces no concientizamos que aplica en nuestro núcleo familiar y en nuestro núcleo familiar empresarial, que es la ética. La ética en las empresas familiares obviamente está siempre presente porque es lo que nos hace preguntarnos qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y hacia dónde queremos llegar. Es importante establecer la diferencia entre ética y moral, porque muchas veces se confunde el término de ética y moral, y esto se da porque comparten una misma raíz etimológica. Ambas significan costumbre, aunque una en griego, que es ética, y en latín, la etimología latín de la palabra moral también es costumbre. Entonces, por eso muchas veces podemos confundir estos dos conceptos, ¿no? Es complicado también hacer la diferencia de cuál es uno y cuál es otro. La moral es un conjunto de ideas y valores de un grupo o una sociedad tienen vigentes, mientras que la ética se dedica al estudio de la moral, el deber ser, y deontológicamente lo que busca la ética es ser felices. Muchas veces no comprendemos a la ética como algo que me va a ayudar a ser feliz, sino que a lo mejor son parámetros que van guiando nuestro actuar, ya sea personal, de clan o de familia, pero al final del día la ética lo que busca es ayudarte a llegar a una plenitud y a una felicidad. Y esto aplica también para las empresas familiares. Podemos decir que la moral es la moral como la vivimos, o sea, lo que hacemos, cuáles son los valores que aplicamos, y la ética es lo que nos ayuda a reflexionar acerca del por qué estamos viviendo estos valores. Y en la medida de que podamos pensar y reflexionar sobre nuestro comportamiento cotidiano, vemos que las decisiones que debemos de tomar en los aspectos de la vida tienen que ir dentro de un marco normado por la ética que es propia. Nadie te puede venir a decir, la ética tiene que ser de esta manera y esta es la ética pareja para todos. La ética es un ejercicio personal y propio, ¿no? Y en este sentido es que las familias empresarias deben de atender a cuál es la ética propia de la familia para poderla ir transmitiendo de una generación a otra. Uh-huh. Y en la medida que podamos irla transmitiendo, en esa misma medida nos va a ayudar a consolidar a nuestro grupo familiar empresarial. Y vamos a platicar por qué. Crecemos a nuestras familias dentro de una serie de reglas y de normas. La rutina diaria y la exigencia de la escuela y del trabajo que inculcamos a nuestros hijos, pero rara vez nos detenemos a concientizar el por qué estamos haciendo todas estas cosas. Esto lleva a la ética a poder abrir un espacio de reflexión hacia dónde vamos, qué queremos hacer, cómo lo queremos lograr, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que hemos recibido de la familia y cómo los estamos aplicando? Entonces la ética nos abre este espacio para reflexionar. Por ejemplo, Fernando Savater decía o dice, porque todavía no muere, nos dice que ninguna ciudad, ninguna civilización ha considerado la mentira como algo bueno, ni la cobardía, sino que tenemos que atender a los valores de la verdad, de la valentía, entre otros tipos de valores. Entonces tenemos que, como familias empresarias, analizar cuáles son los valores que nos han traído a dónde estamos. Y en un ejercicio personal, las empresas familiares deben de conocer dónde están y cómo han llegado aquí, a raíz de qué valores, del trabajo, del esfuerzo, de la honestidad, que son valores éticos y morales consolidados ya en las empresas familiares. Y replicar esto y educar a las siguientes generaciones
a vivir dentro de esos mismos parámetros de ética, de moral, de trabajo, de esfuerzo, de honestidad, para que ellos mismos en el día a día vayan replicando y vayan creciendo y educándose con los mismos valores que permitieron a la familia de origen a llegar a donde está, o que son valores que a lo mejor vamos trayendo de otras generaciones, de los abuelos, de los bisabuelos, porque son cosas que se van educando. Pero es muy importante concientizarlos y educar de una manera consciente sobre estos valores en las empresas y en las familias, ¿sí? Uh-huh. Obviamente, siempre vamos a encontrar cuestiones de ética y de decisión en el transcurso de los negocios. Tenemos un marco normativo, una ley que nos dice que tienes que ir por aquí, pero al mismo tiempo hay decisiones que podemos ir tomando de una manera o de otra. Por ejemplo, ¿de qué manera nos va a alcanzar un correcto manejo de la ética a los negocios? Uno de ellos es, ahora con el tema de los IVAs, si tú pagas una factura y el proveedor no reporta el IVA, ¿sí? Al momento de que tú quieras ejercer tu derecho a que te devuelvan el IVA que trasladaste, si la otra persona no lo pagó, el SAT ya te va a empezar a poner, o ya te empieza a poner trabas para la devolución de estos impuestos. Todas estas cuestiones que son éticas y morales llevan a las empresas a decir, yo quiero trabajar con una empresa que comparta los mismos valores que tengo yo, para no tener este tipo de problemas de que el día de mañana que yo quiera ejercer un derecho, encuentra alguna traba. Oye, Fernando, pero no nada más es como declarar qué tipo de valores o integrarlo a los valores de la empresa, sino vivirlos, porque una cosa es que yo los ponga en un marco muy bonito, ¿sí? Y entonces los tenga ahí como un referente, pero que a la hora de la verdad, una cosa es cómo actuamos y otra cosa es lo que decimos, que nos gustaría que nos orientara y velara pues, por las acciones de la empresa. Te digo porque, por ejemplo, si tú estás hablando de honradez y de honestidad y todas estas cosas, y al momento de tener las relaciones laborales con tus empleados, siempre busca la manera de acomodarte lo mejor posible para que el empleado, si no te cueste tanto como empresa. Uh-huh. Pues entonces yo no sé cuál será el concepto de honestidad y honradez que priva. Que se maneja. O un ejemplo muy claro, las personas que trabajan en nuestras casas, la mayoría no tienen seguro social, tan sencillo como eso. O sea, realmente estamos faltando a la ética y faltando a la moral al no proveerles una seguridad social a una persona que trabaja 8 horas diarias en nuestra casa, del cual somos nuestros patrones. Y es muy cierto lo que dices, no es nada más tener ética y tener moral y tener un grabado muy bonito en alguna pared que diga nuestros valores son estos, los valores de la empresa son estos. Tenemos que atender a un ejercicio práctico de la ética. ¿A qué voy con esto? Tenemos que reflexionar qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser y cómo queremos llegar a esto. Ver cuáles son los valores que nosotros, en los cuales nosotros nos enorgullecemos como familia. Decir, por ejemplo, nuestros abuelos nos heredaron una cultura de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de estudio. ¿Cómo lo vamos a aplicar nosotros? Y si el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y estudio por sí mismos nos van a llevar a ser felices. Al final del día, a lo que tenemos que atender y a lo que tenemos que buscar siempre es cómo vamos a llegar a ser felices o qué podemos hacer para ser felices. Y la ética nos ayuda precisamente a encontrar esto. Obviamente en un espacio de reflexión, y un ejercicio que pueden hacer los empresarios familiares es, y todos los empresarios y todas las personas, es decirse, ¿qué valores tengo? ¿Qué valores me han inculcado? ¿Y cómo veo estos valores que se reflejan en mi familia? Por ejemplo, el trabajo, el esfuerzo. ¿Cómo veo a mis hijos que viven ese valor? Ese valor que es parte intrínseca de nuestra familia, que lo vemos como algo determinante en nuestra búsqueda por la felicidad
Pero eso, Fernando, es esos valores, vamos a decir, yo los veo como que son de la primera generación, es decir, de la generación del esfuerzo, del trabajo, la de que empezó con nada o con muy poco y empezó a levantar esa empresa y a consolidarla. Son valores muy diferentes a la segunda y menos aún a la tercera generación, que no, ahora sí que no crecieron con esa cultura del esfuerzo, llamémosle así, de la dedicación, del trabajo, de la ética, de la honestidad. Entonces como que esos valores se van perdiendo, se van trastocando, ¿no? Pero definitivamente se pueden ir perdiendo, pero también los podemos ir reforzando. Porque por eso es importante educar en la ética y educar en la cultura que nosotros hemos estado viviendo. Por eso es fundamental hacer un estudio personal y decir, yo quiero vivir así, yo he vivido así, y es lo que quiero transmitir a mis hijos. ¿Y de qué manera lo podemos transmitir? Pues a través de la educación es una de las formas. Sí, pero esa educación muchas veces no llega como debería llegar. Y te lo digo porque hay un libro muy bueno que se llama Los Dueños de México y habla de los 10 hombres más ricos del país y cómo se generaron todas esas fortunas. Ajá. Y cómo precisamente la primera generación, ¿sí?, fue la que trabajó más, la que más se esforzó, la que tenía todos esos valores. En la segunda generación quedan algunos de esos valores, ¿sí? Pero ya para la tercera generación ya se perdieron en la mayoría de todas esas familias, y entonces ya van más por la ambición, ya van más por hacer crecer ese imperio, cueste lo que cueste, ¿sí? Y entonces vienen los casos de corrupción, vienen los casos de evasión de impuestos, vienen una serie de factores que están muy alejados de los valores del abuelo, ¿sí? Claro. Y esto que me platicas es muy cierto y es muy claro. O sea, la primera generación inicia con unos valores que se van perdiendo a la segunda generación, sí, y la tercera ya prácticamente no tiene. Pues es que además se tiene que ir adaptando a las condiciones del mercado. Creo que no podemos perder de vista que las empresas tienen un fin, permanecer, ¿sí? Y no son hermanas de la caridad. No sé si me explico. No, de acuerdo, pero ¿sí? Hay valores inmanentes, hay valores que, digo, la ética, la honestidad, la responsabilidad, todo eso es de las viejas generaciones y de las actuales. Por eso, pero las condiciones en las que las empresas se fundan son muy distintas a las condiciones que se viven hoy en día, donde hay un canibalismo y donde tienes que estar siempre defendiendo tu patrimonio. No sé si me explique. Uh-huh. Y eso no quiere decir que no seas ético y honesto. Lo que pasa es que hay una manifestación diferente, una conducta que tiene que ver con lo agreste, con lo difícil del momento, y a lo mejor el abuelo fue muy considerado y muy generoso y muy y tal vez ahora ya no haya las condiciones para hacerlo. Claro, pero aquí tenemos que atender... No sé, lo pongo ahí en la mesa, ¿no? Sí, definitivamente, a lo mejor en una generación es diferente la circunstancia económica y la circunstancia de mercado, pero hay cuestiones que no cambian. La ética no cambia, claro, de una generación por supuesto, a la siguiente. Realmente es algo que ya viene inherente en nosotros, no se mueve. A lo mejor los valores entendidos como, no sé, valores de la vestimenta, de cómo se vestían las mujeres en un momento, o que las mujeres podían votar a partir de hace muy poco tiempo, y en los 50 las mujeres no tenían una participación. Son cosas que van cambiando y la ley puede irse adecuando a ciertos márgenes, pero la ética no puede variar de la primera generación a la segunda a la tercera. Debe de continuar. Uh-huh. Y la manera que hay para continuar dentro de la transmisión de los valores éticos de una familia es a través de la educación. Pues muy, muy, muy interesante. Fernando, ¿algún punto de contacto? Estoy en Twitter como @FDOTODD, y en mi correo tod@heralde.mx. Gracias, Fernando Todd.